Bienvenidos a un episodio especial de La Trinchera Podcast con Larimar y Orlando, pero esta vez es muy especial y hemos traído hoy feriado aquí en la República Dominicana a nuestro querido analista, amigo y hermano Rolkin Lorenzo Jiménez, porque en el día de ayer pues lo que ocurrió en Brasil es algo que no puede pasar por desapercibido y mucho menos para esta plataforma donde hemos analizado muchos temas internacionales y donde intentamos que cada episodio que marque alguna situación, ya sea como esta de crisis o algún hito interesante en las democracias latinoamericanas, pues poder evaluarlo con analistas y especialistas como nuestro invitado del día de hoy. Rolkin, bienvenido a La Trinchera. Gracias, Orlando. Saludos a ti, a todo el equipo y a los amigos que siguen este espacio. Bueno, y vamos a anunciar más adelante que Rolkin va a tener también su propio podcast en esta plataforma, según me informan los directivos de Falla Media, y así no solamente a través de La Trinchera, pero a través ya de su propia plataforma, Rolkin podrá explicar con mucha frecuencia los diferentes temas internacionales que se van dando en esta época tan difícil que vivimos del mundo. Rolkin, ayer eso que ocurrió en la Plaza de los Tres Poderes, en la capital brasileña, Brasilia, fue algo inesperado para quizás muchos que vimos de alguna manera un traspaso del poder con cierta decencia, vamos a llamarlo así. Pero sobre todo viendo o habiendo visto ya episodios como el del Capitolio, como otros que tú mencionabas fuera del aire y quiero que lo menciones aquí también. ¿Qué, en tu opinión, ocurrió en el día de ayer en Brasil? Bueno, Orlando, fíjate, yo creo que si bien lo de ayer sorprendió a muchos en el mundo, yo, sin embargo, considero que esto o algo parecido a lo ocurrido iba a suceder de todas formas en Brasil, independientemente de cuál hubiese sido el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque primero vimos unas elecciones más que polarizadas, fanatizadas. Y esta polarización en Brasil no se remonta al año 2022, tras las elecciones o en medio de las elecciones entre Lula y el entonces presidente Bolsonaro. No. Esta polarización en Brasil debemos de enfocar su origen en el año 2016. Sabemos que en el año 2016, tras una serie de protestas de sectores que adversaban al entonces gobernante Partido de los Trabajadores y de la presidenta Dilma Rousseff, que estaba salpicada por muchos escándalos de corrupción como Lava Jato, Odebrecht, etc., el Congreso brasileño, decidió abocarse a un juicio político, a un impeachment que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. Era el segundo juicio político en la historia de la democracia brasileña, pues recordemos el juicio político de 1992 en contra del presidente Fernando Collor de Mello. Pero bien, volviendo al año 2016, tras el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, yo creo que se llegó a un punto ahí donde los sectores adversos al Partido de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva y por Dilma Rousseff, y los sectores pro Partido de los Trabajadores se polarizaron. Y más que polarizarse, se fanatizaron. A partir de ahí yo creo que hay una idea tanto en los partidarios del actual presidente Jair Bolsonaro, que tuvo su protagonismo político a partir de su rol en el juicio político en contra de Dilma, porque recordemos que Bolsonaro era diputado y hasta ese momento prácticamente un desconocido diputado, y se hizo muy famoso y comenzó a ganar adeptos por su discurso en favor de la destitución de Dilma Rousseff. Pero decía que a partir de ahí los partidarios de Bolsonaro, es decir, todos los sectores que adversan al partido de Lula y los partidarios del actual presidente Lula, comenzaron a enfocar un proyecto de Brasil cada uno en el que no tenía cabida quien piense distinto. Esto que ocurrió ayer, además, hay que verlo como otro sombrío escenario en la democracia brasileña. La democracia brasileña, que sabemos que se reinstaura en 1990, después de casi más de 25 años de dictadura militar, esa democracia ha sido muy accidentada. Usted me diría, bueno, pero en América Latina las democracias han sido así. Sí, pero yo creo que la de Brasil, por el peso económico que tiene Brasil, merece una atención fundamental.
Sabemos, decía, que en el 90 se reinstaura el sistema democrático y llega a la presidencia un hombre que venía con un programa de gobierno muy prometedor. Además de ser una persona joven, se mercadeó políticamente como el político o el gobernante que iba a ser capaz, primero, de reducir la hiperinflación en Brasil. En ese momento rondaba el 7.000% en 1990. Segundo, de incorporar a Brasil en la comunidad económica internacional. Y tercero, modernizar institucionalmente el país. Me refiero, como muchos habrán advertido, a Fernando Collor de Mello. Sin embargo, el gobierno de Collor de Mello terminó abruptamente, salpicado por escándalos de corrupción y fue destituido mediante un juicio político en 1992. Hago un paréntesis, que tú sabes que aquí nosotros decimos que, bueno, a los expresidentes siguen dando vueltas en el panorama político dominicano, por decirle aquí, pero Fernando Collor de Mello sigue dando vueltas en el escenario político brasileño. Después de eso fue gobernador, fue senador y ahora creo que es perdió. Él perdió como gobernador ahora. En las elecciones de octubre aspiró en su estado gobernador y perdió. Pero quiero decir que aún siendo destituido, permaneció en las esferas políticas brasileñas. No, totalmente. Y como caso llamativo, sabemos que el presidente Bolsonaro ahora está residiendo temporalmente en Miami y Fernando Collor de Mello, cuando fue destituido, también decidió irse a vivir a Miami también, hasta que volvió al país a finales de los 90. Que era una receta más o menos repetida. Parece que Miami es un oasis para los presidentes que no han terminado muy bien. No, y en el caso de Orlando, que es donde está Bolsonaro, tengo que decir que probablemente la comunidad o una de las 3 comunidades de extranjeros más grandes es la brasileña. Entonces, obviamente, él está en casa de un renombrado luchador de UFC brasileño que siempre fue muy pro Bolsonaro. Los Bolsonaro tienen relación en ese mundo de las artes marciales y él está hospedado en la casa de este luchador. Pero es para que tú veas el reflejo de cómo hay una comunidad brasileña muy fuerte residiendo en estos momentos en Orlando. Claro, claro. Pero decía Orlando Orlando Jorge Villegas decía que desde 1990 a la fecha la democracia brasileña ha sido muy accidentada. Vimos el juicio político a Collor de Mello y a ese juicio político se sumó una terrible crisis económica que se venía arrastrando desde los años 80. El programa de Collor de Mello para reducir la hiperinflación fracasó como fracasó su gobierno. Y ahí surge, a partir de la caída de Collor de Mello, yo creo, el gran artífice del Brasil moderno. Me refiero a Fernando Henrique Cardoso. Para mí el mejor presidente brasileño a partir de los años 90. Sí, a decir de algunos expertos como Luis Alfonso Moreno, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, él señala que los 3 mejores presidentes de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano fueron Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Ricardo Lagos, en Chile y Ernesto Zedillo en México. Pero en el caso de Fernando Henrique Cardoso, bueno, se inaugura en la vida política brasileña como ministro de Hacienda del sucesor de Fernando Collor de Mello, es decir, de Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso, como ministro de Hacienda, puso en práctica el denominado Plan Real, que entre otros logros redujo la hiperinflación brasileña a niveles moderados y también detuvo la devaluación del real brasileño frente al dólar. Y el real brasileño, a partir de los 90, se apreció frente a la divisa estadounidense. Este éxito como ministro de Hacienda llevó a Fernando Henrique Cardoso a la presidencia de la República y derrotó de manera consecutiva a Luis Ignacio Lula da Silva. Cardoso logró estabilizar macroeconómicamente al Brasil, además de insertarlo en los mercados, en los bloques económicos que surgieron a partir del inicio de la denominada globalización económica. Lula llega en el año... En el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, quizá mucha gente no sabe, a propósito de que también coincidió con la toma de posesión de Lula el fallecimiento de la gloria del fútbol, Pelé, que Pelé fue ministro de Deportes en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Así es, mira, y como caso, digamos, paralelo, Pelé fue de los pocos deportistas que uno conoce en América Latina que han ocupado un ministerio de deporte, paradójicamente, porque siempre se colocan allí a políticos o personas expertas en otro ámbito de gerencia.
Y nosotros también tuvimos a un deportista como ministro de Deporte en República Dominicana, que fue Juan Marichal, que fue ministro de Deporte en el primer gobierno del presidente Fernández, 1996-2000. Tal vez siguiendo el referente de Pelé. Estoy casi seguro. Bien, pero decía que Cardoso fue presidente y logró estabilizar macroeconómicamente al Brasil y le entrega la presidencia a Lula da Silva, a quien había derrotado en 2 ocasiones. Lula, yo creo que más allá de tener un programa de gobierno muy enfocado a la política social, a reducir la desigualdad social, yo creo que esa política social de Lula, que se le reconoce, no hubiese sido posible si no se hubiese dado la estabilidad macroeconómica que él heredó de Cardoso. Y esa estabilidad macroeconómica permitió que Lula pudiera financiar y utilizar como plataforma los programas sociales. Y lo segundo que ayudó a Lula fue el factor de el alza de las materias primas de exportación de Brasil a principios de los 2000. No vale que usted tenga buenas intenciones en materia de política social si no tiene con qué financiarlo. Ahora bien, yo entiendo que si bien el gobierno de Lula da Silva fue un gobierno que transformó a Brasil, yo digo que Cardoso fue el estabilizador, Lula el transformador, no es menos cierto que institucionalmente el país, podemos decir, que entró en una fase, podríamos decir, de deterioro institucional, y esto naturalmente jugó un factor fundamental, la corrupción administrativa. Por lo tanto, la democracia brasileña no ha estado exenta de exabruptos y de saltos al vacío. Lo que ocurrió ayer, insisto, iba a ocurrir independientemente de cuál hubiese sido el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque el país está polarizado y esa polarización no la vamos a encontrar su origen en el año 2022. Su origen está en el año 2016 tras el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff. A partir de entonces, las personas seguidoras de Lula da Silva y Dilma Rousseff y los seguidores del antilulismo o los seguidores de Bolsonaro comenzaron a tener 2 visiones distintas del país. Visiones en las que ellos entienden que no cabe quien piensa diferente. Ese background que tú has dado de los últimos 32 años de historia brasileña, sin dudas han desembocado en lo que vemos hoy día. Una década de estabilización, como fue la década donde básicamente Fernando Henrique Cardoso fue quien más gobernó. La década y media casi del Partido de los Trabajadores, donde, como tú dices, fue matizado por escándalos, aparte porque yo, al pan y al vino vino. O sea, lo que tú dijiste es correcto, el crecimiento de las políticas sociales, incluso la famosa tarjeta de solidaridad de nosotros es un modelo similar a la Bolsa Familia, que fue el programa que hizo Lula para reducir la pobreza en Brasil. Pero estuvo matizado por escándalos de corrupción, como por ejemplo el escándalo de las mensualidades, donde se le daba un soborno a los congresistas para lograr la aprobación de proyectos de leyes que le interesaba al gobierno de turno. En ese caso era el gobierno de Lula da Silva. Y luego Dilma, que oye lo que hizo Dilma, porque quizás mucha gente no conoce en detalle qué ocurrió con Dilma, porque todo esto es importante para ustedes entender por qué Brasil está donde está el día de hoy. Cuando Dilma Rousseff llega a su primer gobierno, ella decide darle autonomía a la Policía Federal brasileña. La Policía Federal brasileña es, para que ustedes entiendan, como el FBI en Estados Unidos. Es un órgano encargado de investigación de temas criminales federales domésticos. Eso se manejaba muy políticamente. Todavía se maneja, volvió y se manejó. Y ella decide darle autonomía a la Policía Federal y por consiguiente al delegado general, que es el jefe, digamos, de la Policía Federal. Y ella somete un proyecto de ley en el año 2010 automáticamente ella se juramentó, somete un proyecto de ley para darle autonomía y los congresistas no lo aprobaron porque entendían que amenazaba la estabilidad política o el sistema, vamos a llamarlo así. Ella después por decreto emite la autonomía de la Policía Federal y pone en el decreto que en cada institución, o sea, en cada ministerio, en cada empresa pública, etcétera, debe haber una especie de caseta de la Policía Federal haciendo auditorías de las instituciones. Y adivina qué, queridos Rolkin y estimados que nos ven y nos escuchan. Esas casetas fueron lo que provocaron su propia crisis, porque la propia Policía Federal fue encontrando escándalos en los distintos ministerios y como eran autónomos, ella no podía intervenir. Entonces, muchos de los escándalos que provocaron que ella o que la oposición pudiera tener material para enjuiciarla políticamente se dieron por una decisión de ella de darle autonomía a la Policía Federal. Ya eso después, cuando viene Bolsonaro,
Esto es un hecho interesante para que ustedes entiendan cómo era Bolsonaro. Cuando Bolsonaro llega a ser presidente y nombra a Sergio Moro, el famoso juez que trancó a Lula en buen dominicano, lo coloca ministro de Justicia, que es una posición muy codiciada. Es bueno que se sepa que el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública es uno de los 3 cargos más importantes del gobierno en Brasil. Abajo del ministro de Justicia está la Policía Federal, está la Procuraduría, o sea, están todos esos órganos que investigan y persiguen los delitos criminales federales. Y nombra a Sergio Moro, porque ese fue el acuerdo. Bueno, ya tú me ayudaste a ser presidente, porque básicamente Bolsonaro entró en una ola por las investigaciones de Sergio Moro. Lo nombra ministro de Justicia y Sergio Moro le dice, tú no vas a tocar la Policía Federal. El delegado general y los 26 delegados lo voy a nombrar yo, que soy el ministro de Justicia. Y Bolsonaro le dijo, Bolsonaro tiene un hijo que es regidor en Río de Janeiro y le iban a abrir una investigación de lavado de dinero. Y Bolsonaro le dice, el de Río de Janeiro es mío, porque no voy a permitir que toquen a mi familia. Y Sergio Moro le dice, no, es que no, ya tú y yo tenemos un acuerdo. Y la Policía Federal depende de mí y tú no puedes intervenir. Y duraron casi un año en el pleito de quién iba a ser el delegado general y los delegados de los 26 estados. Y Bolsonaro le fue trancando el juego a Sergio Moro para que él no pudiera nombrar los delegados como él quería. Un día, saliendo del Palacio de Alvorada, que es la residencia del presidente de Brasil, ahí fue que comenzó, o ahí se dio el quiebre formal entre Bolsonaro y Sergio Moro. Cuando Bolsonaro sale y le dice a los periodistas, yo soy el presidente de la República y el que nombro al delegado de los delegados soy yo, y el delegado va a ser fulano de tal, por encima del ministro de Justicia. A partir de ahí, la relación de ellos dos se vio, se rompió, se quebró. Hasta ahora en las elecciones que volvieron a aliarse, porque obviamente Sergio Moro nunca iba a apoyar a Lula da Silva. Pero ¿por qué hago esa historia? Porque Brasil y Bolsonaro tenían un estilo de mandar. Yo le comentaba a algunos de aquí de los productores de Falla que viendo el equipo que tiene Lula ahora como presidente y viendo el equipo de Bolsonaro era muy bueno, pero él tenía un estilo de gobernar como si fuera un gobierno militar, donde los militares tenían mucha fuerza, mucho poder. Bueno, el secretario de la presidencia era un militar, era un general. O sea, y él actuaba como si fuera un gobierno militar. Eran órdenes y si esa orden había que acatarla, sí o sí. Si no, es para afuera que vas, dentro de su propio gobierno. Entonces, esos estilos, tú mencionabas las 2 visiones de Brasil, se visualizan también en los estilos de gobernar. Y quiero contarte, Rolkin, que en estos días le he dado mucha mente a la estrategia de salida de Bolsonaro. Y uno de los temas que quizás poco se ha escrito es cómo salir del poder. Tú te ríes porque si nos fijamos en la historia, sobre todo de nuestra región, lo que los presidentes nunca saben hacer es cómo salir del poder. Y tenemos ejemplos locales y tenemos ejemplos de la región. El mismo Lula no supo salir del poder. Dilma no supo. Bueno, Dilma la agarraron en medio del gobierno, pero Lula no supo salir del poder. Leonel Fernández aquí no supo salir del poder. Y Bolsonaro esto marca un poco, le da un matiz agrio, pero Bolsonaro, a mi juicio, no armó una estrategia de salida, sabiendo todo lo que le podía venir arriba. Claro, es así. Yo creo que en el caso de Bolsonaro, eso que tú señalas de no haber armado un plan de contingencia, vamos a llamarle así, a la hora de abandonar el poder, el ciclo natural. El poder tiene un fin. Uno de los elementos de la democracia es la periodicidad en el ejercicio del mando. Yo creo que él siguió el modelo de Donald Trump. Ayer cuando vimos el asalto a las instituciones brasileñas, a las sedes de los 3 poderes clásicos de Brasil, muchas personas recordaron el triste episodio de enero de 2021, justamente 2 años atrás, cuando partidarios del entonces derrotado presidente estadounidense Donald Trump asaltaron el Capitolio, el sagrado Capitolio, la sede del Congreso estadounidense. Y yo creo que cuando muchas personas equipararon lo de ayer con lo de Donald Trump, lo hacían por una sencilla razón. Desde
que comenzó a hacer campaña en el año 2018, Jair Bolsonaro era visto como la versión o la variante más auténtica de Donald Trump en América Latina. Aunque en Filipinas, allá en la lejana Asia, había otra variante que era Rodrigo Duterte, que le decían el Trump asiático. Pero en el caso de Bolsonaro, que se mercadeó como un político que tenía que llamar la atención en campaña a cualquier precio, siguiendo el modelo de Donald Trump, yo creo que luego, una vez en el poder y ahora en la oposición, parece que sigue el mismo modus operandi del expresidente estadounidense. Ahora bien, en cuanto a lo que señalabas del estilo militar en la forma de ejercer el poder de Jair Bolsonaro, yo creo que eso no es de sorprender. Cuando hemos tenido en América Latina a exmilitares, como lo es el caso de Bolsonaro en el ejercicio del gobierno, es muy normal, porque yo creo que eso es parte de la formación militar que no se deja aún y se pase a retiro, que el modo de actuar sea un modo de mando, de estilo de cuartel. Y en el caso de Brasil, específicamente en el gobierno bolsonarista, se criticó mucho lo que se denominó la militarización de la administración pública civil. Comenzando por el propio Bolsonaro, que era un exmilitar, su vicepresidente, que era un exmilitar, y también importantes ministros y directores de organismos autónomos y descentralizados. Ahora bien, siendo objetivo, esta no ha sido solo una tendencia en los últimos años en Brasil o en el Brasil de Bolsonaro. Vamos a poner el caso de un país cuyo gobernante parece estar en la antípoda de Bolsonaro, que en el otro extremo, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México. También se ha criticado que López Obrador, desde que llegó al poder en diciembre de 2018, ha militarizado puestos en la administración pública. Cargos que están idealizados legalmente para civiles. El presidente López Obrador ha colocado en la titularidad de las distintas administraciones públicas a militares o exmilitares, particularmente a miembros de la Armada mexicana. Algunos justifican esto en el hecho de que, bueno, son instituciones que han tenido un alto nivel de corrupción, esas instituciones civiles, y que merecen allí a un hombre o mujer con don de mando. Pero yo entiendo que no se trata de un hombre fuerte o de una mujer fuerte. Aquí lo que se trata es de fortalecer las instituciones. Y yo creo que una de las tendencias de América Latina y uno de los graves problemas es esa marcada inclinación a optar por hombre o mujer fuerte. Y Bolsonaro es un ejemplo de eso. Y también lo es en menor medida López Obrador y otros gobernantes que han surgido en los últimos 3 años en Sudamérica. Yo siempre le digo a las personas, usted me pregunta a mí, o a cualquier persona, y pocos sabrán responderlo, ¿cómo se llama el primer ministro de Suiza? O no hay que irse tan lejos. ¿Cómo se llama el actual presidente de Costa Rica, que es un modelo de democracia en América Latina? ¿Cómo se llama el presidente de Uruguay, que es un modelo de democracia? ¿Y cómo se llamaba hasta antes de Boric el presidente de Chile? Y poca gente sabe. ¿Por qué? Porque esos países, esos 3 países latinoamericanos y los europeos como Suiza o Noruega, no optaron por hombres fuertes, sino por instituciones fuertes que tienen trascendencia histórica y prolongación en el tiempo. Sin embargo, usted le pregunta a cualquier persona, ¿cómo se llama el presidente de Venezuela? Maduro. ¿Cómo se llama el presidente de México? López Obrador. ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Petro. ¿Cómo se llama el nuevo de Chile, Boris? Porque son liderazgos muy personalistas. Y yo creo que acá estamos volviendo a una tendencia que no es nueva, que es el tema del populismo. Y el populismo va aupado por una personalidad. El poder gira en torno a un líder mesiánico, redentor, la mayoría de las veces buen orador, que se vende como el hombre o mujer fuerte capaz de encarar todos los problemas. Tú sabes que eso que tú dices de esa personalidad, ese estilo de gobernar tan personalizado, que gira en torno a la figura. ¿Tú sabes por qué Bolsonaro perdió estas elecciones? Fíjate que fue un margen muy mínimo. Por la mínima. Sí. Y yo sé que parte de su frustración postelectoral es que fue por la mínima. O sea, porque la verdad es que es duro tú perder por la diferencia, no recuerdo, pero no sé si fueron 2 millones de votos la diferencia, que eso es poquísimo en un país tan grande. Y Bolsonaro, yo le comentaba a algunas personas, y saben el público de la trinchera, que yo viví en Brasil y voy frecuentemente y tengo muchos contactos y relaciones allá, la boca le hizo daño. Porque parte de su estilo era literalmente el de Trump. Déjame yo
echarle un cubo de aquello a una persona, déjame yo atacar a fulano, déjame yo entrar en una especie de chismografía de un tema para crear morbo y sensacionalismo. Y señores, esos 2 millones de votos que le faltaron, o 3 millones de votos, fue la boca. Si él hubiese administrado mejor sus palabras, fuera presidente reelecto de Brasil. Porque aunque cuando analizamos la parte demográfica, Lula ganó el Nordeste y él ganó básicamente el resto de, o una gran parte del resto de los estados, hubo un electorado que ya no le compraba el discurso. Por ejemplo, en el mismo Sao Paulo, donde él ganó cómodamente, él debe haber ganado mucho más cómodamente, pero hubo una parte del electorado que no le compró el discurso. Por ya sea atacar el COVID, ya sea muchas declaraciones que él daba que te generaban un cierto rechazo ante la racionalidad del ser humano. Por otro lado, el estilo como de un gobierno militar. Pero fíjate qué interesante, Rolkin, tú que eres un estudioso de la historia. La composición del gobierno de Bolsonaro era similar a como Trujillo tenía su composición, digamos, del poder. Porque el gobierno de Bolsonaro, por eso te digo que era un buen gabinete, tenía funcionarios políticos, muchos empresarios y muchos intelectuales. Te voy a poner ejemplos. El ministro de Economía. El Ministerio de Economía en Brasil no es como aquí, que básicamente es un ministerio de planificar políticas públicas. Ya cuando era Bolsonaro, era un ministerio que tenía muchas dependencias, que hoy día Lula lo segregó un poco, lo disgregó un poco, perdón, era la palabra. Pero cuando estaba Bolsonaro, el Ministerio de Economía era el superministerio, porque Hacienda dependía de ahí, planificación dependía de ahí, el presupuesto dependía de ahí. Y el ministro es un empresario famoso brasileño que se llama Paulo Guedes. Si usted googlea a Paulo Guedes, ese señor es de los 20 top empresarios brasileños, que era pro Bolsonaro o es pro Bolsonaro. Y Bolsonaro le dio la cartera del Ministerio de Economía. Un ejemplo de los intelectuales. La secretaria de la familia. En el gobierno de Bolsonaro, el Ministerio de la Mujer y Familia, se llamaba así, Ministerio de la Mujer y Familia, está la ministra y la número 2 era la secretaria, pero la ministra era política, que incluso hoy es senadora de Brasilia, y la número 2, que era quien, digamos, el cerebro de la institución, pero una persona también con mucha visibilidad en los medios, Ángela Gandra, que yo la pude conocer, es una gran intelectual brasileña. Tú que eres abogado, su familia es de la familia con más prestigio en jurisprudencia constitucional. O sea, el padre de Ángela es de los, digamos, los juristas más destacados en Brasil en materia de derecho constitucional. Un señor muy respetado, la oficina de abogados de ellos muy respetada, y ella también como abogada en el mundo constitucional es muy respetada en Brasil. Pongo esos ejemplos para que se vea cómo él hizo una composición. Él agarró los empresarios, intelectuales, militares y políticos. Esa era la composición del gobierno de Bolsonaro. El gobierno de Lula, que yo estuve ahora presente en la toma de posesión, por el honor que me concedió nuestro presidente Luis Abinader de estar en la delegación que lo representó y representó a la República Dominicana, pude participar en la toma de posesión de varios funcionarios. Y Rolkin, todos los funcionarios, salvo uno o dos, no más de ahí, todos son políticos, que fueron o senador, o diputado, o gobernador, o alcalde. Todos tienen un background político muy fuerte, muy matizado. Yo no lo critico eso, al contrario. Yo creo que eso está muy bien, sobre todo porque Lula está premiando lealtades. Y son gente capacitada, porque no es que son de que, bueno, él fue senador y nómbralo ahí. No, no, no. Son gente que también tienen un perfil, digamos, gerencial y profesional. Pero mira qué interesante esa composición de dos gobiernos, dos formas de gobernar. Lula también tiene un estilo personalizado, porque Lula es un líder de masa. Y es un líder también con un estilo, cuando digo extravagante, no necesariamente como Bolsonaro, pero su figura pesa más que su propio partido en Brasil. O sea, y yo creo, Rolkin, que, como te decía, nadie ha escrito cómo salir del poder. Y te voy a hacer una anécdota. En un tour que hice por los jardines de Versalles, hace ya varios meses, me decía el guía turístico, que es un español, cada jardín cuenta una historia de Luis XIV. Y no solamente de él, sino de su corte, de los nobles, en fin, de su reinado. Y algunos también cuentan historias de Luis XV y Luis XVI. Muchas de esas historias no son historias solamente de gloria, son de desgracia.
y desgracia también de muchos de los nobles de la corte, y desgracia de parte de la familia de ellos. Cuando estábamos terminando el tour guiado, íbamos ya por un jardín que María Antonieta frecuentaba mucho. Y él decía que parte de los errores que cometieron Luis XVI y María Antonieta fue porque su predecesor, sobre todo Luis XIV, nunca dejó escrito cómo salir del poder. Y como no dejaron escrito eso, él le dejó escrito las maneras, le dejó escrito cómo tratar a la nobleza, le dejó escrito cómo dirigir Versalles, cómo dirigir Francia, cómo ir a guerra, cómo recaudar. Nunca le dejó cómo salir del poder. Y terminaron en la guillotina los dos. Por X o por Y, pero terminaron en la guillotina. Y no se ha escrito cómo salir del poder. Y en el caso de Bolsonaro, vamos aquí a dar hasta incluso una exclusiva. En diciembre del año pasado, o sea, hace un mes, cuando él todavía, según me cuentan, no había aterrizado de que ya no iba a ser presidente. En la última cena que estuvo con sus principales colaboradores, el que era ministro de Comunicación Social y un juez de la Suprema que fue, digamos, aupado por él, lo agarraron y le dijeron: presidente, usted tiene que preparar su salida. Y nosotros le vamos a recomendar 3 cosas de antemano. Váyase del país, baje el perfil y no incentive actos terroristas. Le dijeron esas 3 cosas. Hasta que aquí la cosa se organice un poco más. Y yo te digo, Rolkin, con la cuota de poder que se quedó Bolsonaro, el Congreso, aunque muchos son traidores y ya se le han ido, pero tiene su cuota grande, la mayoría de los gobernadores y alcaldes, era para haber planificado una salida armoniosa del poder. Yo creo, Orlando, que con ese ejemplo que tú señalas de Bolsonaro y de no planificar una salida armoniosa, nos hace a muchos recordar acá, bueno, al doctor Balaguer, en 2 ocasiones, en 1996, cuando le entrega al doctor Leonel Fernández, pero sobre todo en 1978, cuando tras 12 años de gobierno reformista, de duro y con tendencia autoritaria, gobierno reformista, Balaguer pierde abiertamente las elecciones ante un cuarto mandato, intento de cuarto mandato presidencial consecutivo frente a don Antonio Guzmán Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer, por la forma como se manejó en los días posteriores a las elecciones, dio muestras de que se había preparado mental y políticamente para entregar el poder. ¿Por qué? Porque él sabía primero que el contexto geopolítico no le era favorable. En Estados Unidos había un gobierno encabezado por Jimmy Carter desde 1977 con una tendencia en favor de la democracia, de la instauración de regímenes democráticos y de la defensa de los derechos humanos. Y en segundo lugar, el PRD se había acercado mucho a la denominada socialdemocracia a través de la Internacional Socialista y había logrado un gran respaldo, no solamente del gobierno estadounidense, sino también de importantes presidentes de aquel entonces como don Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Mario Soares, etc. Entonces el doctor Balaguer ocupó todas sus energías no tanto en retener el poder ejecutivo, sino en irse del poder con una cuota importante en el Estado. Yo siempre he dicho que Balaguer en el 78 deja el gobierno, pero se mantiene con el poder. ¿Por qué se mantiene con el poder? Porque logró que tras un amañado fallo, la Junta Central Electoral, que en aquel momento tenía funciones contenciosas, funciones jurisdiccionales, lograra quitarle al PRD 4 senadurías y adjudicárselas al Partido Reformista Social Cristiano. Esas senadurías fueron la Altagracia, El Ceibo, María Trinidad Sánchez y Bauruco. Automáticamente se le reconocieron esas senadurías al Partido Reformista. Balaguer pasaba a la oposición con su partido controlando el Senado, y no cualquier Senado. Pues recordemos que hasta 1994 el Senado acá nombraba a todos los jueces del Poder Judicial, desde los jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de Corte de Apelación, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que era el sistema judicial que eventualmente podía haber juzgado a los altos jerarcas del gobierno de los 12 años. Pero el Senado también, hasta 1994, tenía la potestad y la tiene todavía, de ratificar a todos los embajadores.
Si el presidente los nomina, pero el Senado es que lo aprueba o lo desaprueba. Por lo tanto, el doctor Balaguer se fue con una cuota importante. Yo creo que coincido totalmente contigo en el hecho de que el expresidente Bolsonaro, bueno, debió de preparar un plan de contingencia. Y si bien se pudo haber ido del país un buen tiempo para aclimatarse, oxigenarse, etcétera, y eso de hecho lo han hecho otros expresidentes en América Latina, pero no es menos cierto que con la cuota importante que tiene en el poder legislativo, podía haber pasado a la oposición con mayor tranquilidad y desde una posición donde podía ejercer presión, pero desde los cauces de la democracia. Podía estar en el tablero, yo pienso, desde su país. Pero, óyeme, él salió con una cuota de poder grande. Más grande en parte que la del Partido de los Trabajadores desde el punto de vista congresual y de los gobiernos estaduales. Pero pienso que ese guión del trumpismo, que quizás algunos de los asesores se lo plantearon, o quizás él mismo lo tenía en mente, le va a traer situaciones muy difíciles a él y a parte de su entorno. El gobernador de Brasilia fue ayer también suspendido por un juez federal de sus funciones por 90 días, 3 meses básicamente, en un hecho básicamente inédito en los últimos años. Y el panorama con ese hecho violento de ayer se pone feo para Bolsonaro y sus aliados. Se van a buscar culpables, se van a hacer sanciones ejemplares porque se va a mandar un mensaje de que o aquí se alinean o lo que viene es feo. El ejército, van a haber sanciones en el ejército, van a haber sanciones en la policía militar de Brasilia. Y eso que ocurrió ayer, ocurrió también, Rolkin, porque todavía el lulismo no controla muchos órganos, ni de inteligencia, ni de seguridad del país. Porque se vio una clara negligencia, un claro, que sigan. Eso normalmente no hubiese llegado a esos niveles. Y la información estaba, que es lo peor de todo. Y ahí donde va el gran meollo del asunto, va a circular en torno a que la información estaba desde hace varios días. Yo pienso que esto de alguna manera va a fortalecer el liderazgo de Lula, porque se vende como una víctima. Bolsonaro tendrá que ver cómo realinea sus planetas. Muchos de sus aliados, con eso de ayer, se han distanciado del hecho y de él. Y debe de surgir en algún momento. Si Bolsonaro no arma bien su estrategia, debe de surgir un nuevo líder de la oposición en Brasil en los próximos meses. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo, Orlando, que fundamentalmente Bolsonaro, como sabemos, pertenece, vamos a llamarlo así, a una tendencia cuyo protagonista, lo decíamos al principio, es Donald Trump. Y ayer vimos cómo personas, gobernantes y exgobernantes vinculados ideológicamente a Bolsonaro repudiaron las acciones. Si bien no mencionaron de manera expresa a Bolsonaro o a sus simpatizantes, a su partido, sin embargo, por el tono, ¿verdad? Como condenaron el asalto a las instituciones brasileñas, da muestra, bueno, de que además de tener un repudio en el propio Brasil, en los sectores democráticos de Brasil, también lo está teniendo en la comunidad internacional, específicamente la latinoamericana. Y ayer también volvió a surgir el eterno tema de la Carta Democrática Interamericana. Yo vi al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que planteó la necesidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana, que sabemos que es aquel instrumento vigente en América Latina desde el año 2001 que permite que ante la amenaza al sistema democrático o cuando un Estado se ha saltado el orden constitucional y democrático, la OEA puede, a través de su Consejo Permanente, aplicar una serie de medidas tendentes a que ese país que está sufriendo una amenaza a la democracia o que ha roto con el hilo constitucional se reencauce otra vez por los senderos de la democracia institucional. Sin embargo, la Carta Democrática Interamericana yo creo que es un instrumento que ha demostrado ser inoperante, ineficaz y de difícil activación. Yo creo que ojalá el triste episodio de Brasil, porque estos hechos han ocurrido en otros países, pero de América Latina, pero han sido países que no tienen el peso ni político ni económico que tiene
Brasil. Por ejemplo, yo recordaba, lo hablábamos fuera de cámara, que en el año 2016 simpatizantes del presidente Maduro y del chavismo asaltaron el parlamento venezolano, que en el año 2016 había pasado a ser controlado por la oposición tras la oposición haber derrotado al chavismo en las elecciones de diciembre, en las congresionales de 2015. El chavismo perdió el control del Congreso después de haberlo manejado durante 16 años y bueno, hubo un sector radical del chavismo, claro, aupado por el gobierno de Maduro, bueno, que entendía que no bastaba con rechazar y cuestionar la legitimidad del Parlamento, sino que también era necesario hacer un show, irrumpir en las instalaciones. Y fue imposible en aquel momento activar la Carta Democrática Interamericana para la situación de Venezuela, y vemos cómo está todavía hoy. Es decir, el gobierno venezolano, con Maduro, ha, vamos a decir, profundizado sus raíces autoritarias. Entonces ahora vuelve otra vez el tema de la Carta Democrática Interamericana y se pone de manifiesto en Brasil, pero en realidad ha sido un instrumento, insisto, inoperante, y ojalá el presidente Lula, que tiene una vocación pro integración y pro cooperación en América Latina, con un Brasil que tiene una voz fuerte en la OEA y en los organismos internacionales, aproveche la oportunidad en este año, bueno, para modificar los instrumentos que tiene el sistema interamericano para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. La OEA desde hace tiempo está llamada a ser reforzada, democratizada su toma de decisiones y sobre todo ágil. Yo pienso que, ya para aquí concluir, que Bolsonaro debe verse en el espejo de Trump. ¿Por qué? Porque si va a replicar el mismo guión que replicó Trump en el inicio de su post-presidencia, o no en el inicio, un poco antes, porque el 6 de enero del 2021 fue quizá 2 semanas antes de la entregar. Pero que se vea en ese espejo. ¿Por qué? De hace 2 años para acá, Trump ha perdido parte del liderazgo del Partido Republicano. Muchos de los republicanos moderados no están de acuerdo con que él se repostule la presidencia. Y ha surgido un liderazgo nuevo en la persona del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es un liderazgo moderado. Quizás un liderazgo como el que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente en el Partido Republicano. Y yo vi una encuesta de esta semana donde internamente la simpatía estaba Trump con un 45 y DeSantis con un 34. Ya la diferencia son 11 puntos. Eso es poco, digamos, para estar en la mitad de un gobierno que en 2 años tendrá elecciones nuevamente. ¿Por qué digo esto? Y bueno, han pasado otros episodios. Hay líderes que ya no están con Trump. Vimos cómo en la elección del speaker de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, por más que él bajó línea, un grupo de radicales no le cogieron la línea a Trump. Se impuso un speaker moderado en cierto sentido. Y sobre todo la amenaza a su liderazgo por otro que tiene formas moderadas. Ese mismo espejo tiene que verlo Bolsonaro en sí. Si su liderazgo se ve afectado por escándalos o por situaciones como esta, todo el mundo va a comenzar a mirar para otro. Eso es normal. Pero yo pienso que él está a tiempo de alinear su planeta, alinear su mundo y, como tú bien decías, Rolkin, ser una ficha en el tablero donde tenga músculo para negociar y fuerza para meterle presión al actual gobierno sin tener que llegar a estos extremos. Nosotros aquí no estamos diciendo de ninguna manera que él fue una orden de él lo que ocurrió ayer. Se le pega a él porque son seguidores de él. Y los hechos, el irse del país, en fin, llaman a suspicacia. Pero aquí no estamos diciendo de ninguna manera, este programa, ni Rolkin ni yo, que fue una orden directa de él. No eso es lo que estamos diciendo. Las autoridades investigarán. Ojalá que lo hagan sin ningún ánimo de una persecución política, sino que lo hagan realmente en aras de que quien financió y quien realmente movilizó, pues asuman su responsabilidad. Pero nosotros deseamos, como cada espacio que está aquí en esta plataforma, que nuestros hermanos latinoamericanos y los países puedan andar por senderos de desarrollo. Y yo sé que la clase política brasileña en su mayoría, la clase empresarial brasileña en su mayoría, la clase trabajadora en su mayoría, lo que quieren es que ese país vuelva a un rumbo de progreso y desarrollo y no sigan en estas
diatribas que no son ideológicas nada, son simplemente, como tú bien decías, fanatismos que no llevan a ningún lado, y un país tan grande y tan una potencia de esa naturaleza no debe dar ese ejemplo al mundo. Es así, Orlando, y qué bueno que hiciste énfasis en el tema del fanatismo, porque se habla mucho que Brasil está polarizado. Yo creo que la polarización es algo, vamos a decir, hasta connatural de la política, es normal en la política. Cuando hay elecciones reñidas, eso es polarización, hay dos polos. Ahora bien, la polarización alcanza un nivel de peligrosidad cuando es, vamos a decir, arropada por el fanatismo. Y eso es lo que ha pasado en Brasil. Y no ha surgido en Brasil como un fenómeno novedoso, el fanatismo en la política. Moisés Naim lo explica en su más reciente libro, La revancha de los poderosos, donde él señala que el hecho de que la política, el ejercicio de la política, hoy se haya convertido más que en ciencia, en un espectáculo, ha generado que en lugar de militantes, de seguidores de los políticos, haya fanáticos. Fanáticos que se caracterizan fundamentalmente como los hinchas en el fútbol. Entienden que hay que aplastar al otro, que no hay que hacerle concesiones al otro, que en mi proyecto de nación, de país que tengo, el otro no tiene cabida, que de este lado están los buenos, del otro lado están los malos y no hay un punto intermedio. Por eso cuando una persona demuestra cierta inclinación, ¿verdad?, con un sector ideológico, pero también toma del otro, dicen que no es de fiar. Pero en realidad yo creo que la democracia, tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidó con el centro, con la moderación. Yo le decía a unos amigos el otro día que si usted se lee la historia de Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países que avanzaron de Europa, de la Europa arrasada y que resurgieron, no fueron los países gobernados por el extremismo. Es decir, la Unión Soviética no se convirtió en un modelo económico, ¿verdad que no? Pero tampoco los países gobernados por el autoritarismo que quedaba, como el caso de España con Franco, no. Los modelos de sociedades avanzadas fueron los países gobernados por los sectores moderados. El caso de Alemania Occidental, con Konrad Adenauer, el constructor de la Alemania social, con ese sistema de seguridad social moderno, no fue un socialista en Alemania. No fue ni siquiera la socialdemocracia con el SPD. Fue la democracia cristiana con el canciller de la post-Segunda Guerra Mundial de la Alemania Federal, que fue Konrad Adenauer. Por lo tanto, yo soy de los que cree que la polarización, sumada al fanatismo, dinamita el equilibrio y dinamita el Estado de Derecho que se caracteriza por ser el Estado racional. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir y que sobre todo aquí en nuestro país no tengamos esa bomba atómica que es polarización y fanatismo. Rolkin, gracias por acompañarnos. Siempre, Orlando, a ti. Analizar aquí este episodio de la historia latinoamericana tan triste, pero a la vez con tantas lecciones que aprender, no solamente para los brasileños, sino también para nosotros aquí en República Dominicana. Será hasta la primera entrega de la segunda temporada de La Trinchera con Larimar Fiallo y Orlando Jorge, que iniciará pronto ahora aquí en enero en Falla Media.